recuerdo, hoy es el foro 487 de Tiburones Inmobiliarios. Los créditos hipotecarios están matando las ventas inmobiliarias. Está con nosotros mi queridísimo amigo Fernando Sotogey, director general de Tu Hipoteca Fácil. Mi querido amigo, pues es que, mira, si se trabaja así, pues así quiero trabajar diario. No, bueno, pues qué felicidad poderte ver diario y platicar contigo. Sería realmente sumamente divertido. Sería extraordinario, sería muy enriquecedor del alma y de la cartera. Y y De la después de cartera esa. no sé, porque tú chupas fino, güey. No, No, no sé bueno, si me va bueno, a alcanzar, güey. pero la nostalgia que estás generando en este momento me hiciste casi, dieron ganas de llorar, cabrón. O sea, de pensar que estás en el bello puerto de Veracruz y estás ahí con tu familia y estás disfrutando con mucho cariño. Pues no estoy con mi familia, estoy Solimán, pero estoy muy contento. La verdad es que llegar aquí, a ver, Fer y todos los que nos escuchan, y lo digo, miren, con mucho, de verdad, muy honesto, ¿no? En este escritorio aquí, que tengo un escritorio aquí en mi recámara, acá en Veracruz, y aquí en este escritorio yo lloraba, mano. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo vamos a sacar esto adelante? O sea, realmente lloraba. Y, y de verdad me acuerdo de haber estado caminando aquí. Tengo un, una cafetera, un refrigerador. Aquí me hice mi cocinita aquí también en mi recámara para no tener que bajar por nada. Y me acuerdo que caminaba de allá para acá y le daba vueltas, tengo un sillón y le daba vueltas al sillón y hablaba con Jaume de la Moody y le decía, oye, pues es que, ¿qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer? Y traíamos los eventos de tiburones inmobiliarios que teníamos programados y luego hablaba con la gente de Anywhere ahora, que en ese tiempo se llamaba Reality, que eran los dueños de, bueno, siguen siendo, bueno, ya no sé, ahora Compass los compró, pero de Century 21, de Coldwell Banker, de Sotheby's, de varias marcas, y hablaba con todos y les decía, es que se me ocurre hacer esto, y es que bueno, ¿y cómo le hacemos? Y aquí empezamos hace 6 años y un mes más o menos, mi querido Fer, y pues bueno, creo que esto nos ayudó a sobrevivir a varios, entre ellos a mí, y pues me siento muy contento y muy feliz. Y qué bueno que lo estoy compartiendo contigo, mi querido amigo. Saludo. Mira, ahí está mi querido Benito Alvarado desde Rosarito, que Benito ya me invitó a las langostas. Ayer no sabes qué comilón me dio mi querido No, no, Benito. ¿cómo que no sé? Claro que lo sé, lo vi y hasta lo comentamos. Dije, mendigo, lo quebraste al pobre Benito, caray. No, O sea, hombre, quebraste a buenísima Benito, onda. mano. Porque Benito con y lo toda su tragón que oficina de eres. RIMAX allá. Y también saludo a mi querido Víctor Cazú de Hipotecaria Óptima. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Qué gusto saludarte, amigo. Igualmente, me da muchísimo gusto saludarte, saber que estás bien. Estas reflexiones que hacemos a lo largo de nuestras vidas y en momentos importantes sobre los retos que se nos presentan y cómo, cómo diablos le damos la vuelta. Yo me acuerdo muy bien, ahorita que decías este tema de tú estando sentado en tu escritorio, me acuerdo perfecto en la crisis en 2009, estaba la cosa pues, muy perra, ¿no? Se nos venía encima, se había cerrado la llave de G Money, había salido del país, o sea, traíamos varios temas ahí bastante delicados. Y me acuerdo perfecto que estaba con un muy querido compadre, que nos habíamos ido a andar en bicicleta de montaña en Valle de Bravo, y yo estaba muy angustiado, Tony, estaba muy preocupado porque decía, de verdad, ¿qué diablos va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer para darle la vuelta? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi negocio, con mi equipo, con todas las personas que han confiado en mí? ¿Qué va a pasar, caray? Porque además fue muy crítico el momento porque imagínate que teníamos muchas operaciones en proceso y de la noche a la mañana de repente G-Money nos dije, pues ¿saben qué? Todas las operaciones que estamos por firmar, que estaban listas para firmarse, pues no se van a firmar porque no hay dinero. Háganle como puedan y pues entonces imagínate decirle eso a, pues no me acuerdo cuántos clientes eran, pero una muy buena cantidad de clientes y decirles, pues no hay dinero para tu operación, toda la presión con los compradores, los vendedores, los asesores inmobiliarios, los desarrolladores, y en pleno diciembre decir, pues no hay dinero y no hay forma de dar la vuelta. Y para nosotros en ese entonces G Money era una fuente
fundamental para el financiamiento de Y créditos era la particulares. segunda vez que se iba de México, ¿verdad, Fer? No fue la primera, realmente fue la primera y fue muy Pero en dura. 2010 más o menos ya se había ido. Por eso, en 2009 empezaron, o sea, ya cerraron la Ah, ok, llave. ok. Sí, cerraron la llave y yo me acuerdo que estábamos en Valle Bravo, mi compadre, y yo andando en bicicleta, y de repente, Tony, veo una subida perrísima, pero perra, 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 perra. Veníamos los dos juntos hasta arriba, sí, hasta menos arriba, de repente veo un poste. Y veo ese poste y dije, si logro llegar hasta allá sin bajar los pies una sola vez, me la va a pelar esta crisis. Y agarré y empecé a pedalear, a pedalear, a pedalear. Mi compadre me gritaba, ¿qué onda? Dije, tú síguete, síguete. Entonces empecé a pedalear, 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 pedalear. Llegué al punto que me había fijado como meta para fortalecerme, para generar una especie de vínculo interno importante para saber que podía superar las crisis y me seguí. O sea, y me seguí todavía más y más y más y más hasta el punto donde ya se acabó la subida y ya, ¿no? Entonces de repente, pues a unos minutos después llega mi compadre y me dice, oye, ¿qué estás loco? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Y le expliqué y se atacaba de la risa, ¿no? Pero ese momento, Tony, así como tú sentado ahorita con tu escritorio, con la nostalgia, para mí fue muy importante. Y en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos en donde no veía la luz al final del túnel, me acordaba de ese momento y decía, me la va a pelar, me la va a pelar. Entonces encontraba la energía para poder sacar adelante Espero que no los haya retos sido que tu tenía. No, 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 la crisis, la crisis, la crisis, la crisis. Y eres un alburero de lo peor, pero bueno, está bien, se vale, eres veracruzano. Estoy en Veracruz, ¿qué quieres? Por eso, eres Pueblito, veracruzano. municipio de Alvarado, ¿qué quieres? Sí, sí, Te sí, sí, pones de pechito, te salió del alma, te salió, o sea, te pones de pechito. el ADN te salió Ay, directito, Guy. Pero bueno, entonces, todo esto empieza con esta plática que estamos teniendo, que más no nos pusimos de acuerdo tú y yo. Pero esa es una reflexión muy importante, Tony, por el momento que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo un momento muy complicado en el país, estamos viviendo un momento complicado en el tema de la industria inmobiliaria. Muchos de los que nos están escuchando, pues no la han tenido fácil. La vivienda nueva, pues no se está caracterizando por su presencia y abundancia. Los proyectos de inversión están en gran medida en muchos lugares parados. Pero al final del día, toda esta reflexión tiene que ver con que vamos a salir adelante y le vamos a dar la vuelta. Yo no tengo la menor duda. Y hemos tenido crisis mucho más complejas, mucho más difíciles, que hemos superado. Y lo que quisiéramos los mexicanos es ya no tener crisis, carajo, o sea, tener un gran periodo de estabilidad para poder desarrollarnos plenamente y ser exitosos, como pasa en el resto del mundo, ¿no? Pero por lo pronto, eso es lo que hay, querido Tony. Hay que subirse a la bicicleta, hay que pedalear, hay que hay que pararse pedalearle del, hay que pararse del escritorio, hay que darle vueltas, hay que hablar con la y gente. alejarse del compadre por si las moscas. Oye, Fer, a ver, hay Como varias dice por cosas. ahí, voy a citar un tema religioso, tú que eres muy religioso, de esa agua no beberé. Oye, a ver, saludo desde la ciudad de Torreón a Inel. Dice, soy Daniel Medel, asesor inmobiliario. Felicidades por su programa. Aparte de YouTube y Spotify, hay otro canal. Bueno, en nuestra página tiburonesinmobiliarios.com. También en Apple Music nos puedes ver. Y pues bueno, en todas las redes sociales ahí estamos. Saludo a mi querida amiga Magdalena Martínez, que fue su cumpleaños hace poquito. Saludos, un abrazo. También fue cumpleaños de Pollito. Felicita el apoyo. Fue su cumpleaños la semana pasada. Andamos en la locura del foro, no la felicitamos, así que yo les pido que a mi querida Alejandra Alberdi, nuestra directora de marketing, por favor les manden todos felicitaciones y saludos, que los esté esperando con mucho cariño. Saludo a mi querida Mabel Sánchez, buenos días Tony, y también a Dalel Domínguez, saludos a Tony Fernando Soto, mi querido Julio Gil Bustillos. Bueno, mándenle felicitaciones a mi querida Pollo, por favor, que fue su cumpleaños y todo el mundo, saludos desde Celaya, DIMAC, de Mamex, de M a México Bienes Raíces.
Muchas gracias. Bueno, a ver, mi querido Fer. Siento, y no sé si sea el sentir de la gran mayoría de las personas que nos están viendo este día, como que estamos en un impasse, como que ya empezó el mundial, cabrón. O sea, como que hoy no está pasando nada. No sé si a ver si soy yo o si es la gran mayoría de las personas, pero como que ya empezó el mundial, como si empezara el Guadalupe Reyes, todavía no es Navidad, pero ya empezamos a festejar. Yo no sé si sientes, veo yo las operaciones paradas, la economía parada. Digo, estuvimos con nuestros amigos de Massive el pasado jueves allá en Mérida, vendieron 42 millones de pesos en el sprint de ventas. Mira lo que es hacer bien las cosas. Rifaron un coche. Pues realmente yo participé en la rifa, te lo digo porque participé en la rifa, y no, y vendieron 42 millones de pesos la semana pasada. Entonces, bueno, no está tan mal. Hay empresas que están haciendo bien las cosas, que se arriesgaron, que lo hicieron bien, pero en general, Fernando, yo no sé si tú lo percibes. Estamos a veintitantos días de que empiece el Mundial. A ver, exactamente, estamos a 11, 22, 23 días, ¿no? 22, 23 días que empieza el Mundial. Y no sé si sientes que las cosas están, así estamos, dice Emilio Quesada, ajolotizados, querido Tony Fer. Estamos ajolotizados. Ese es el término. Mira, Tony, esto que estás tú viendo ahorita, lo llevamos viendo mucho tiempo, y si revisan todos los foros a los que me has hecho el favor de invitarme, se los vengo diciendo desde hace muchos años. El deterioro del sector inmobiliario no es repentino, es un deterioro que ya lleva por lo menos 9 años, y pues estamos viendo los efectos de la no inversión, de la no certidumbre jurídica, de la no posibilidad de generar condiciones adecuadas para la inversión inmobiliaria que se necesitan. ¿Por qué? Porque los negocios inmobiliarios son negocios de mucho tiempo. Los desarrollos inmobiliarios toman mucho tiempo, tienen mucho riesgo, requieren de mucho capital. Y si no hay las condiciones políticas adecuadas, macroeconómicas y microeconómicas para realizar los proyectos, pues la realidad es que la gente no se mueve. El mundial es un espejismo, es una tomada de pelo para aquellas personas que han pensado que el mundial iba a resolver temas económicos y que iba a resolver temas inmobiliarios y que iba a generar una demanda enorme en las ciudades sede. La verdad es que eso es una tomada de pelo, y quienes cayeron en ese espejismo, pues al día se encontrarán el día de mañana con la realidad. ¿Y por qué digo espejismo, Tony? Porque pensaban o piensan que el mundial va a generar una detonación importantísima de renta de casas y departamentos. Sí, se va a detonar una renta de casas y departamentos en 2 meses, que dura el verano, básicamente, y después de eso vamos a regresar a la realidad con la ciudad llena de ajolotes, y de ocurrencias que no dejaron nada positivo en términos de infraestructura y solución de problemas. Entonces, lo que estamos viendo, Tony, no es tanto el Guadalupe Reyes del Mundial, ni que la gente ya dijo, ya empezó el Mundial, ya Dios con permiso. Yo, por ejemplo, estoy cero emocionado, cero emocionado con el Mundial, cero, no me causa ninguna emoción. Y mira que yo trabajé en el 86 con FIFA y hasta tengo la Copa del Mundo, tengo una foto yo cargando la Copa del Mundo el día de la final en el Estadio Azteca, antes de que se la entregaran a Avalancha, a de la Madrid, de la Madrid a Maradona. La tengo en mis manos y tengo una foto que al rato te comparto, está muy simpática. Pero al final del día, Tony, estamos viviendo la realidad, y revisa todos los foros en donde me has invitado, y yo lo vengo diciendo, bien, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y aquí está el lobo, aquí está el lobo, se está comiendo las ovejas, se está comiendo las ovejas, se las está tragando, se las está tragando. Pues ya, cabrón. O sea, la verdad es que ya quedan pocas ovejas y el lobo se ha puesto una atascada bestial, y han saqueado al país y han destruido el país. Tu gobernadora hoy en día ya en Veracruz ha hecho unas barbaridades del tamaño del mundo desde que estaba como secretaria de Energía, y después ahora en Veracruz. Yo no entiendo a los veracruzanos, te lo digo en serio, siendo un estado tan rico, tan maravilloso, tan formidable, tan chingón,
tiene la gran cualidad de elegir a los peores gobernadores de la historia. Y eso pues afecta. Y eso nos está pasando en el país, está pasando en México, está pasando en general la economía. La inversión fija bruta ha caído, se ha desplomado. La inversión extranjera directa pues, está en niveles raquíticos. No es cierto, ha subido muchísimo. No, no es cierto, no ha subido muchísimo. Han sido reinversiones. Y es muy diferente la reinversión a traer capital nuevo. Proyectos inmobiliarios están detenidos. Hay miles, miles de proyectos inmobiliarios importantes que están detenidos, que la gente está esperando simplemente tener certidumbre y saber que no van a tener ocurrencias. Todas estas reformas que han hecho en la Ciudad de México, el tema del arrendamiento, todos estos límites a los precios, esta mal llamada gentrificación, todo lo que hemos venido platicando, Tony, durante los últimos foros, pues la verdad es que se está materializando y lo que pasa es que la gente ya la está viendo más clara. Ahora, dentro de este panorama de horror, porque sí es un panorama espantoso, por más que tus cuates hayan vendido 42 millones de pesos en una noche o en un evento o en una serie de eventos. Honestamente, en un país de 130 millones de personas, pues it's a drop in the sea, ¿me explico? Ahí te asomas, ahí tú ves el mar, pues échale una gotita y esos son los 42 millones de pesos, ¿me explicó? Claro. No pintan en el mar que es México y en el negocio inmobiliario que es México. Entonces, la buena noticia entre todo esto es que por lo menos los bancos no han cerrado la llave, como platicábamos al principio del foro ahorita, con esta situación que nos pasó a nosotros con G en su momento, ¿no? Entonces, los Ajá. bancos están comprometidos con el sector inmobiliario. Sí se han vuelto mucho más complejos los procesos de originación de crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque las áreas de riesgo han apretado la llave en forma importante. ¿Por qué la han apretado? Entre que han sucedido una serie de fraudes muy Por importantes hojaldras. Por no, no hojaldras. creas, no creas, no creas. Acuérdate que la chamba de ellos es cuidar el dinero de otras personas, porque el dinero de los bancos no es de los bancos, es de los ahorradores y de los inversionistas. Entonces tienen que cuidar Ole, esa lana. qué político eres para No, contestar. no, a ver, tú sabes que yo digo las cosas como son. Y así como se han pasado de lanzas con algunas políticas de originación, sí es cierto. Los bancos en México son los clásicos que te dan un paraguas cuando no lo necesitas y te lo quitan cuando lo necesitas. Y se lo puedo decir a todos los directores de los bancos, presidente de los banqueros. Esa es la misma burra revolcada. Y además los bancos en México tienen muy buena rentabilidad comparado con la rentabilidad que tienen bancos en el otro mundo. Tampoco son ningunas almas de la No, caridad. no, no, nadie ¿No? dijo eso. No, a ver, en el tema hipotecario, Tony, en el tema hipotecario es un tema muy peculiar, porque en muchos bancos, en varios, a ver, hay 7 bancos en México que prestan el tema de crédito hipotecario. Los demás medios hacen como que medio participan y como medio que hacen las cosas, pero realmente no están inmersos en el sector hipotecario. ¿Quiénes son los Lo que 7? es importante, los 7 bancos empiezas en orden de cartera de colocación, empiezas con BBVA, BBVA. es el más grande, Uh -huh. después viene Banorte, después viene Santander, después viene Scotiabank, después viene HCBC, Banamex. Banamex, B por más, y luego ya empiezas con Mifel, Banregio, Banbajío y demás, que son bancos que están tratando de hacer las cosas. Por ejemplo, Mifel ahorita, ya tiene más de un año que se llevaron a Enrique Margain, que es un tipo, tú lo conoces muy bien, es un tipo de primera, estaba en HCBC, estuvo en Scotiabank, es un tipo súper fregón y está tratando de relanzar el producto de hipotecario. Y el crédito hipotecario representa carteras entre el 20 y el 30%, 32% de la cartera de crédito de los bancos. Entonces, es un buen chunk, es un buen pedazo de lo que son los bancos que prestan. Ahora, ¿Dónde queda, perdón que te interrumpa, dónde queda Gircasa, por ejemplo, que le no, echan Casa mucho más? huye, yo huyo de ellos, o sea, todo lo que es autofinanciamiento, huyan, Bueno, pero no corran es sin y salgan autofinanciamiento, ellos corriendo. tienen crédito. Casa es autofinanciamiento, es No, 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 también autofinanciamiento. tienen el crédito Bueno, hipotecario como tal. Bueno, el autofinanciamiento, huyan de ese tema, de ese crédito. Pero bueno, no vamos a entrar en polémica en ese sentido, que no creo que sea el momento, pero si quieres entramos, pero al final del día, el mercado hipotecario, Tony, el año pasado se originaron 114,000 créditos. La banca originó 114,000 créditos. No es nada. Y en eso tienes créditos de compraventa, créditos de remodelación,
sustitución de hipotecas por unos en mejores condiciones, ¿de acuerdo? Compra de terrenos. Entonces, en un país de 130 millones de mexicanos, en donde vivimos por casa 4 millones, tú estás hablando que hay hogares, hay más de 35 millones de hogares, más o menos. Y hubo 114,000 créditos. Hubiera 114,000 créditos Que fue un 6%, bancarios. ¿cuánto? Menos, Bancarios. que fue un 6% menos que el 2024. 24. Y si tú lo ves desde el 2021, donde se originaron 151,000 créditos, pues la caída ha sido muy significativa. Y eso tiene que ver, no porque los bancos no quieran prestar, porque los bancos prestan y prestan con mucho gusto para el tema hipotecario porque tiene muy bajo riesgo. Tiene un índice de morosidad de menos del 3% en muchos bancos. Hay otros bancos que tienen índices de morosidad más altos, pero al final del día el sistema, el agrupado, tiene el 3% de índice de morosidad, entonces una morosidad muy baja. Y eso hace que los bancos quieran seguir prestando y es una buena noticia, porque si nosotros pensáramos que los bancos se voltean y dicen, se acabó, ya no prestamos crédito hipotecario, agárrate, ahí sí se seca el mercado inmobiliario al 100%. Y al 100% me refiero a vivienda nueva, porque pues una enorme cantidad, dependiendo del tipo de vivienda, dependiendo del tipo de proyecto, del valor del proyecto, se sale o se financia con crédito hipotecario, porque las personas que no tienen el cash suficiente para comprar la casa o el departamento de un solo proyecto, el 100% en cash. Entonces piensa tú que de repente un desarrollo de los que tú exitosamente promocionas y representas, te digan, pues el 30-40% del mercado, 50% que salía con crédito hipotecario, pues ya no va a poder comprar. Pues, ¿quién va a desarrollar? No puedes desarrollar un proyecto para vender el 50%, el 50% quedártelo. Pues, ¿qué tipo de negocio es ese, no? Entonces, la buena noticia es esa, Tony. La buena noticia es que sí, los bancos se han puesto mucho más rígidos. Sí, nos revienta que se pongan tan rígidos porque han sido algunos de ellos con algunas políticas absurdas que han exagerado. Sí, lo han hecho y lo he practicado yo con sus áreas de riesgo, con varios de ellos, y algunos son susceptibles a rectificar y otros no son susceptibles a rectificar. Pero al final del día, la buena noticia es que siguen prestando. Si no, agárrate, ¿verdad? Agárrate porque se acaba el negocio inmobiliario de vivienda nueva en México. Se acaba, punto. A ver, Fer, yo creo que estamos en un momento complejo, ¿no? Muy. Voy a empezar por la Ciudad de México. Creo que la Ujú. Ciudad de México, pues es de los lugares más complejos en cuanto al mercado inmobiliario en estos momentos. Según los números de Metric Analysis, nuestros amigos, el mercado de la Ciudad de México ya es el sexto o séptimo en el país, güey. O sea, Guanajuato vende más casas que la Ciudad de México, ¿no? Mucho más. Entonces, eh, la Ciudad de México, lejos de que a través de estas reformas que han tratado de hacer, donde lo que buscan es darle vivienda asequible a cierta población de bajos recursos, pues lo que están haciendo es acabar con esa vivienda y hacer que los precios suban, y como están subiendo los precios y el poder adquisitivo no está subiendo, se está colapsando el mercado en ambas partes de la pirámide. ¿Es correcta mi apreciación, mi querido Fernando Es, Soto G? mi querido Tony Hanna Grayev, es correcta tu apreciación. Al final del día, la Ciudad de México, de acuerdo con cifras que he platicado muchas veces con nuestro querido amigo Jim Toll, requiere por lo menos 50,000 viviendas nuevas al año. Y esas 50,000 viviendas están divididas en todos los niveles socioeconómicos. La realidad, Tony, es que no se construyen ni 5,000, ni 5,000. Entonces, eso ha generado un desbalance muy importante en el mercado y la ley de la oferta y la demanda no se equivoca. Cuando hay mucha demanda y hay poca oferta, pues el precio sube. Y hay demanda de compra de vivienda y de renta de vivienda. Entonces, el problema, Tony, que es un problema muy grave en la Ciudad de México y se replica en otras ciudades también, por diferentes razones, tiene que ver precisamente con eso, que la oferta que hay disponible es muy pequeña y habrá quien diga, no, es que todo se vende. A ver, hay muchas cosas que se venden, muchísimas cosas que se venden. Hay cosas que se venden que nunca estuvieron en el mercado adecuado porque no se construyeron de forma adecuada,
porque no era la zona adecuada, pero al final del día, la necesidad de vivienda está ahí y no se ha podido construir. ¿Por qué no construyes? Porque te extorsionan, porque hay una corrupción bestial, porque los tiempos para resolución de los diferentes trámites y procesos que se tienen que llevar toman una eternidad, porque está plagado de gente sin experiencia en los diferentes procesos de los trámites. Todo el ejemplo de un querido amigo, no voy a decir nombres, que ha hecho más de 100 proyectos en la Ciudad de México. Más de 100 proyectos. Está haciendo un proyecto de reconversión de oficinas a vivienda, que es, oye, lo más atractivo que hay, ¿estás de acuerdo? Estás Claro. generando un edificio que estaba destinado a oficinas, lo estás convirtiendo a viviendas. Oye, qué maravilla, ya traes más del 50% de avance de obra, etcétera, 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 etcétera. Él tenía previsto de gastos para De los permisos. imprevistos y permisología y toda esta serie de cosas, como 7 millones de pesos. ¿Sabes en cuánto va? 30. No. 30 millones. 30 millones de pesos. Pregúntame si va a querer volver a desarrollar un proyecto más en la Ciudad de México. Entonces, ese es el problema, Tony. Lo que no han entendido estas autoridades, con todas sus ocurrencias y su falta de consultas a la gente que realmente sabe, es que las ciudades son organismos vivos. Y de entre esos organismos vivos hay un órgano vital, que es la vivienda. Y en la medida que tú no permitas que la vivienda se desarrolle conjuntamente con el organismo, y al contrario, en vez de darle medicinas, le das veneno, pues ese organismo, ese órgano se va contrayendo, se va contrayendo, se va contrayendo, y llega un punto en el que colapsa. Y eso es lo que está pasando. Y a eso le sumas lo que acabas de decir de la vivienda asequible, la vivienda de los jóvenes y todas estas cosas que son muy fáciles decirlos políticamente y es facilísimo legislar, Tony. Es facilísimo legislar las ocurrencias. ¿Por qué? Porque yo de la noche a la mañana decido que ya va a haber vivienda asequible. Ok, muy bien, qué bueno. ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y quién le va a meter la lana? ¿Y qué certidumbre le vas a dar al inversionista? ¿Y cuánto tiempo va a tardar en sacar los permisos? ¿Y quién me va a llegar a extorsionar durante el proceso? Entonces, estamos ajolotizados, como bien lo dijiste, porque es muy fácil. Ese término ya se quedó. Ya se quedó. Ya se quedó para la eternidad. Ya se quedó. Ajolotizados. Estamos ajolotizados. Lo dijo porque te vamos a robar el. No, tiene toda la razón. Estamos ajolotizados. ¿Por qué? Porque lo único que se ha hecho en esta ciudad y en general en el país es pintar sobre las grietas, es pintar sobre los agujeros, medio tapar con un poquito de yeso el pavimento cuando tienes que meter concreto. Emilio Quesada nos lo dijo. Estamos ajolotizados. Estamos ajolotizados, efectivamente. Entonces, el problema es ese, Tony, en la Ciudad de México y en general en el país. Y la gente sigue pensando que lo que está sucediendo en este país está bien y que esta transformación de cuarta ha sido buena para el país. No hay una sola cosa positiva que pueda yo decir de esta transformación de cuarta. Y ahí están los números oficiales. Nos han endeudado toda la suma de la deuda de 100 años en el país que estaba vigente, que no es cierto porque tampoco son 100 años, pero la suma de la deuda del país de los últimos 45 años, eso sí, los últimos 45 años, en 7 años la han duplicado. Se bebieron, se chingaron, se robaron. Mira que en épocas de López Portillo. No, o sea, López Portillo. Se endeudó, en serio, ¿eh? López Portillo es un niño de kindergarten. Se duplicó la deuda, estamos 20,000 billones de pesos. O sea, se duplicó la deuda. Entonces, todas estas cosas, Tony, pues evidentemente a los inversionistas los espantan. O sea, y mis amigos que nos están escuchando, tus amigos que nos están escuchando, pues no creo que difieran mucho, y si difieren, me encantaría saber dónde están haciendo negocios, porque mira que yo hago negocios en muchas partes y nunca lo había visto tan difícil, aún en las crisis de la pandemia,
que fue una crisis durísima, ni en la crisis del 2009. A ver, Fer, Dime, Tony. Primero, ¿cuál es el futuro para estas personas que quieren tener vivienda? Porque el gobierno federal prometió hacer 1.750.000 viviendas. Entiendo que traen este proceso de construcción. Creo que asertivamente han invitado a la Canadeve y algunas otras instituciones a poder colaborar con ellos, pero mi pregunta sería hoy, ¿tú crees que las van a lograr primero? Y dos, ¿están logrando el tipo de vivienda que los mexicanos verdaderamente necesitan? Mira, Tony, son 1,250. Bueno, Son decían un un millón millón a 250. 750.000 con el FOBIT. Bueno, no sé, tú eres, tú eres más de... No importa, pero 1,250,000. No lo van a lograr, o sea, no lo van a lograr. No están construyendo la vivienda que realmente se necesita en el país, porque la vivienda principalmente que están construyendo es vivienda de 600,000 pesos, que ya le subieron a 800,000, ¿no? Que es vivienda muy positiva porque ataca a la carencia de vivienda del nivel socioeconómico más vulnerable en el país, definitivamente. Nada me daría más gusto que fuera exitoso ese programa y que se construyera vivienda en forma adecuada, que fuera vivienda fregona, que fuera vivienda que en el tiempo puede conservar su valor. Olvídate plusvalías importantes, conservar su valor porque es atractiva, porque hace sentido, porque está bien construida, porque está construida en lugares adecuados, porque está construida con los materiales correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Nada me daría más gusto que ese programa fuera exitoso, de verdad, porque es una base muy importante. Lo que yo he visto de vivienda que se está construyendo, pues, repito otra vez, es vivienda que no va a solucionar el problema, porque en México el problema de vivienda no está limitado al decil más bajo o a las personas de menores recursos, sino hay una necesidad de vivienda en todos los segmentos socioeconómicos. Entonces, esa vivienda de alguna manera está controlada porque son recursos más o menos eh, que van a usar de Infonavit y de otras fuentes que no deberían, pero bueno, van a jalar de ahí, ¿de acuerdo? Pero el problema es la vivienda pues que tú desarrollabas, Tony, que nuestros amigos desarrollaban y que hacían proyectos, que tienen un friego de proyectos en proceso, que es vivienda entre 1 millón y 4 millones de pesos en diferentes zonas de la República, en donde se pueden hacer. Oye, Fernando, es que no es cierto, porque yo conozco desarrolladores que lo están haciendo. Sí, 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 por supuesto que hay desarrolladores que lo están haciendo. No hemos dicho que se secó el desarrollo inmobiliario. Lo que hemos dicho es que está inmerso en una crisis porque se está construyendo una fracción de lo que se podría y debería de construir si hubiesen políticas públicas sanas que incentivaran la inversión, que protegieran al inversionista de la extorsión y de la corrupción, que por supuesto, habría una enorme cantidad, multiplícalo por el número que se te ocurra, de veces más de vivienda siendo construida. Entonces, la realidad, Tony, es que los programas que están haciendo de vivienda son programas que se necesitaban, que repito, me daría muchísimo gusto que logren las metas que se han fijado. Dudo que las logren alcanzar, dudo que las logren alcanzar y dudo que las logren alcanzar porque además de todo hay un elemento adicional que no se tomó en cuenta cuando se autodeterminó arbitrariamente el precio de la vivienda, que es el incremento en el costo de construcción de los insumos de la construcción, que ha sido altísimo, ¿no? Entonces, lo peor que nos puede pasar es lo que seguramente va a pasar, que se empieza a construir vivienda subsidiada y entonces el subsidio nos los vamos a comer todos nosotros, el subsidio se va a ir a más deuda y el subsidio va a acabar generando una serie de problemas bastante delicados. Entonces, ¿cómo, cómo resolver el problema? Generando condiciones adecuadas para la construcción de vivienda, Tony. Políticas públicas que reconozcan la importancia que tiene este organismo vital de las ciudades, que es la vivienda, que se proteja al inversionista en términos... los inversionistas no están pidiendo exenciones de impuestos, no están pidiendo privilegios extraordinarios, no, están diciendo déjame hacer mi chamba y ayúdame a hacer la chamba en forma adecuada para que podamos crecer todos. Es lo que están pidiendo los inversionistas. Yo que estuve en las mesas de vivienda en las elecciones, en ningún instante, bajo ninguna circunstancia, se pidieron subsidios, se plantearon beneficios que no fueran positivos para
las finanzas de las ciudades y de los estados. O sea, es lo que se necesita, Tony. A ver, saludo a Antonio Jiménez, que nos habló desde el Corregidor de Querétaro. Víctor Cazú dice, y si estos programas se combinan con los programas de Infonavit o Fobiste, da mejor condición de programa a utilizar. Hoy hay un tema de varias aristas, mercado, poca vivienda, oferta. Fernanda Bárcena nos dice, así es un desarrollo de solo 3 casas han pagado 18 millones de pesos. Quiero suponer que de permisos. Mire García, Fernando, eres uno de los más objetivos y críticos en tus comentarios. Me encanta escucharte. Gracias, Tony, por este nivel de invitados. Casas Drexel nos dice, ¿qué pasará en el futuro si seguimos vendiendo tickets de inversión de todo tipo de proyectos? Agroindustrial, residencial, hotelero, bodegas, fractional en el mercado del usuario final, soporte. Ahorita platicamos de eso. Si los bancos tienen promociones constantes para fomentar el crédito hipotecario todavía, gracias a Dios. Cuando la cabeza está mal, se refleja en el resto. Casas Drexel dice, el sistema no está roto, pero sí está desalineado de salarios reales, inflación inmobiliaria y nueva estructura económica mexicana. Remax Mission nos dice, este tipo está resentido con Morena. Sí, la verdad, sí. No turismo online. ¿Qué opinan de la vivienda usada en Ciudad de México? No, a ver, No tiene que ser no la estoy opción para los resentido. compradores. Soy objetivo y los números ahí están. Y este tipo se llama Fernando. Y si estás en un Remax o tienes una franquicia de Remax, híjole, no sé quién le estés vendiendo, pero claramente, o quizá le está vendiendo a todos sus amigos de Morena, que ya está pasando mucho, No, o sea, ya está pasando muchísimo. A ver, hay que entender que los modelos que... No voy a entrar en temas de política. Los modelos de desarrollo inmobiliario que se vienen construyendo. A ver, si hacemos una historia moderna, creo que la creación de la SEDATU en el 2014 ¿fue? ¿14? Sí, 14, que entra el presidente Peña Nieto y hace la creación de la SEDATU. Creo que fue un modelo bastante positivo para evitar los modelos de casa que se venían haciendo antes, que eran casas muy alejadas de los centros de la ciudad y que eran modelos que además proyectos muy feos, de muy mala calidad, empresas beneficiadas por diferentes razones, que hoy muchas de ellas ya no están por lo mismo, y creo que SEDATU, que llega a dirigir como secretario José Carlos Ramírez Marín, amigo tuyo y mío, lo hizo muy, muy bien. Y luego, pues viene, pues ya nuestro amigo Murillo Karam, y luego viene Rosario Robles, y bueno, ya en fin, ¿no? Pero creo que eso funcionó muy bien. Cambia el gobierno a este gobierno de otro partido, y me toca ver, digo, Román Meyer, pues la verdad, no sé, realmente como que no entendió el modelo que venía haciéndose antes, inclusive paran el tren de la vivienda de golpe. Tú dices que Carlos de Infonavit hizo un gran trabajo, Carlos Martínez. Yo me reservo mis comentarios, no creo que ni bien ni mal, simplemente hizo un trabajo. No, Carlos lo que hizo... Déjame terminar mi idea. Perdón. Creo que hace un trabajo razonable, ¿no? Sin ser la panacea, creo que hace un trabajo razonable. Y después, bueno, pues nos encontramos con la realidad. O sea, yo quiero entender la realidad. Yo no quiero verme partidista si los buenos eran los del PRI o los del PAN o los de Morena o los del PT o los del Verde. A ver, a mí me valen madres los partidos en México. A mí me importa que la gran mayoría de las personas puedan tener viviendas dignas, puedan tener patrimonios que puedan obtener plusvalía en el tiempo, puedan tener buen poder adquisitivo para poder pagar viviendas dignas. Y me parece que eso no está pasando en México en estos momentos. Y también, como empresario, me encantaría que los desarrolladores pudieran desarrollar sin tener que pasar por una tramitología excesiva, por una corrupción imparable
Y también me gustaría que los gobiernos no se inventen leyes que no fomentan el desarrollo inmobiliario en México. Ejemplo, la Ciudad de México, que te lo acabo de decir, mi querido mi querido tipo, te lo acabo de decir, de que en estos momentos Tipo hoy resentido. Se, ven, se venden más, es broma, ¿eh? Aquí veamos las cosas con broma y todo mi respeto para Remax Mission, que además son mis amigos. Y con todo con la realidad de que la Ciudad de México, siendo históricamente la número uno por mucho de mayor producción de vivienda en el país, hoy esté en niveles del sexto, séptimo estado a nivel nacional. Entonces, y con una plusvalía abajo de la media nacional, una plusvalía del 6.3% cuando la media nacional es del 9%. Entonces, esa es la realidad. Esa es la radiografía. Si hay alguien más que tenga unos datos diferentes de los que estamos poniendo aquí, por favor, ilústrenos, ayúdenos, díganos. Pero lo que observo, y este es un poquito el título de este foro, es los créditos hipotecarios están matando al sector inmobiliario, pues bueno, ya expuse mi punto de No, vista. Y yo te ahora diría, sí te dejo, espérame, y ahora sí te dejo el micrófono todo tuyo. yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dijiste, Tony. En realidad no difiero de tu análisis, de tus conclusiones, de tus números, porque ahí están, esa es la realidad y hay quien no quiere verla, y está bien. El ciego es ciego porque no hay peor ciego que aquel que pudiendo ver no lo hace, ¿no? Ese es el peor ciego de todos y eso es muy delicado. La realidad de las cosas es que esa es la realidad. Y la realidad también es que los bancos no están cerrando la llave, al contrario, los bancos siguen puestos para seguir prestando. Sí, tenemos que entender, fíjate qué chistoso, estamos tú y yo de acuerdo en esta radiografía, como tú le llamas, que es muy puntual, y hay una situación adversa en el país, no se está creciendo, no se está invirtiendo, hay desconfianza, hay una inseguridad de la fregada, no somos un país atractivo para invertir ahorita, esa es la realidad de las cosas. Entonces, los bancos que tienen enormes cantidades de dinero que tienen que colocar, a pesar de esas adversidades que tú y yo estamos viendo claramente, siguen prestando y siguen haciéndolo de forma ordenada. Claro que han cerrado la llave, claro que han sido mucho más cautos en sus políticas de originación de riesgo, por supuesto que lo han hecho. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos en una posición económica solvente. La deuda del país es muy delicada, las pérdidas de Pemex son escandalosas, las pérdidas del CFE son escandalosas, las pérdidas en todos los proyectos de inversión que se hicieron el sexenio pasado son escandalosas, el tema de salud, los proveedores de Pemex, los proveedores del sector salud, todas estas cosas, Tony, los ven los bancos y los bancos tienen que sentarse y decir, a ver, espérame tantito, yo quiero seguir prestando, me gusta el mercado mexicano, me encanta el sector hipotecario, me genera buenas utilidades, que tampoco son tan grandes, ¿eh? En tarjetas de crédito, créditos personales, en créditos automotrices, ahí sí hay márgenes buenos. El tema hipotecario, la ventaja es que colocas una gran cantidad de dinero en una sola operación, con un buen rendimiento y con una garantía impecable. Entonces, eso es lo que lo hace atractivo. Entonces, estas áreas de riesgo, eh, literalmente tienen que medir el apetito de negocio más el nivel de tolerancia de riesgo que pueden tomar. Y eso es lo que están Y las haciendo. posibilidades de la De gente, pago. Claro, dónde una de realmente esas, estamos? ¿Dónde está ahí el voy. riesgo país, pero dónde están las personas? Nada más te quiero decir un dato. Es que ese punto es un punto importantísimo, Tony, porque al Te voy final, a déjame más, interrumpir para dejarte dame, un tema para échamelo, que lo desarrolles después. échamelo. ¿Sabes cuántos metros cuadrados tiene la megafarmacia, la superfarmacia que hicieron en el No, gobierno del presidente pasado? era un centro de distribución de Liverpool enorme que dejó de ser viable. ¿Sabes cuántos metros cuadrados tiene? Los que me digas te creo. Veintitantos 400, mil, 30. ¿Cuánto? 425,000 metros cuadrados. No, bueno.
Ese fue el dato que Vacíos. leí. A lo mejor, no sé si estoy mal, ayúdenme por favor, si alguien tiene el dato de la farmacia. No Debe se ser está, menor, pero no se está sí. utilizando, pásenme los No. inmobiliarios para que la vendamos, porque no se Sí. está utilizando, ¿no? Ahora, volviendo al tema, el punto, como bien lo dijiste, Tony, este es el nivel macro, pero el nivel micro, nivel personal, y acordemos que los que contratan el crédito hipotecario somos personas, pues el tema de ingresos ha estado muy castigado. Y no se han incrementado los ingresos en México al ritmo que nos gustaría que se incrementaran porque no se han generado los empleos suficientes. Una de las razones que generan un incremento en el sueldo de las personas es que hay una competencia por las personas que están trabajando y esas personas se les paga más. ¿Por qué? Porque hay hay espacios muy reducidos y quieren que ganen más las personas. Es decir, se gana más no por un decreto, se gana más porque se generan mejores condiciones para ser más productivos, para ser más rentables. Así es como la gente gana más dinero. Por eso en las economías como la americana y en la europea hasta cierto punto, y Canadá y otras partes del mundo, las gentes ganan mucho más porque la economía sí es más dinámica, pero además porque el beneficio, el trabajo que generan las personas se ve reflejado en una mayor productividad. Entonces, al final del día, Tony, como son personas las que contratan el crédito hipotecario y estas personas no están ganando más porque las condiciones del país no son las adecuadas, y quien vive en Disneylandia, qué bien, siga viviendo en Disneylandia, pero la realidad de las cosas es que su negocio no va a despegar. ¿Por qué? Porque no es Disneylandia el país. Entonces, los bancos sí ven cómo ha habido un desgaste o una limitante de crecimiento en el poder adquisitivo de las personas, como tú bien lo mencionabas, y entonces dicen, ok, perfecto, va bien. Si tú quieres un crédito, vamos a decir una casa de 4 millones de pesos, que no es una casa enorme, ni es una casa lujosa, es una casa muy decente, es una casa Estamos hablando de mona, ¿no? $220,000 para los que están fuera. Está por $220,000. Estás hablando que tienes que dar un enganche, vamos a decir, del 20%, Tony. Es decir, tienes que dar un enganche de 800,000 pesos. Ahorra 800,000 pesos. ¿Quiénes tienen capacidad de ahorro 800,000 pesos? Vamos a ver que ya lo tenías porque vendiste otra casa, porque heredaste, porque eres muy ordenado, porque eres muy disciplinado. Ahora vas a tomar un crédito de 3.2 millones de pesos. Esos 3.2 millones de pesos a 20 años vas a estar pagando pesos más, pesos menos, alrededor de 36,000 pesos, 37,000 pesos mensuales. Tienes que ganar mensualmente alrededor de 120,000 pesos brutos. ¿Cuántas personas en México ganan 120,000 pesos mensuales brutos? Ah, no, 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 es que lo puedo sumar con mi pareja. Está bien, 60 y 60, 80 y 40, como lo quieras dividir. ¿Cuántas personas, cuántas familias lo ganan? Entonces, y estamos hablando de una casa de 4 millones de pesos, Tony. Entonces, si tú me dices que el valor promedio de una vivienda en México está en el orden de 3,200,000 pesos, que es más o menos el valor promedio de una vivienda estándar en México, pues estás diciendo que una persona que quiere comprar una casa hoy en día de poquito más de 4 millones de pesos, necesita ganar 120,000 pesos y una capacidad de ahorro de 800,000 pesos para poderla comprar, más sus gastos de escrituración. No nos olvidemos. Entonces, ese es el fondo, Tony. El país no Entonces, está el crédito generando hipotecario no está matando las ventas en México. El crédito para hipotecario nada. no lo está haciendo. El crédito Se hipotecario está está matando solo el país. Se está haciendo el exacto. harakiri el país con la economía que tenemos. Es correcto, Tony, es correcto, desafortunadamente es correcto. Y el crédito hipotecario, al contrario, el crédito hipotecario lo que está haciendo es ser una herramienta para que las personas puedan comprar. Si quitásemos el crédito hipotecario, se acaba el sector inmobiliario. Entonces, la buena noticia, como decía yo hace rato, la buena noticia es que los bancos, a pesar de esta adversidad que estamos viendo en el país, a pesar de esta irresponsabilidad que estamos viendo en el país, a pesar de este daño tan profundo que se le ha hecho a este país en términos de endeudamiento, duplicando la deuda interna y externa al doble, matando el sistema de seguridad, matando el sistema de salud pública, no generando las condiciones para generación de empleo nuevo. Todo esto que estamos viendo y viviendo todos los días, aunque haya alguien que vive en Disneylandia, ¿ok? La realidad es esa, Tony. Y los bancos tienen una responsabilidad enorme de prestar el dinero a quien puede pagarlo. Entonces dicen, ok, yo sigo prestando. Los bancos les encantaría prestar 200,000 créditos al año No, promedio de no, a 2 ver, millones y el medio. banco, Les yo, fascinaría.
yo así como le tiro al banco, no soy tan amigo de los bancos, nomás cuando me guardan mi dinero, pero si no vayan a congelar mis cuentas, güey. No, a ver, yo creo que los bancos sí están haciendo un buen esfuerzo en México y para los bancos es un gran negocio el crédito hipotecario. Es un cliente que tienes activo durante 10, 15, 20 años y que le puedes vender otro tipo de productos y realmente es un crédito con bajo riesgo y tiene muchas cosas, ¿no? Y además los bancos están complementar sus carteras con el crédito hipotecario. En fin, gracias a los bancos porque siguen dando crédito hipotecario en México. O sea, Es en correcto. Argentina no hay crédito hipotecario, en Cuba no hay crédito hipotecario, en Venezuela no hay crédito hipotecario y la verdad es que pues los bancos siguen prestando en México. Creo que el país también les ha respondido bien y creo que van a seguir prestando en México. El tema es el poder adquisitivo que estamos perdiendo. A veces las ciudades, o sea, yo en lo personal siempre he estado a favor de que las ciudades suban sus precios de los inmuebles, cosa que de repente me podrán criticar, pero yo creo que la gran mayoría de las personas de alguna o de otra forma tienen algún pedacito de tierra, alguna huerta que les heredaron, algo que está. Y quien tiene un inmueble en una ciudad, pues le conviene que esa ciudad vaya teniendo plusvalía y que su inversión pues vaya creciendo. Para los que no lo tienen, pues lógicamente, pues cada vez les va a costar más trabajo poder llegar a esos niveles. Pero el crédito hipotecario sigue funcionando en México y sigue funcionando bien. Yo quiero tocar un tema que no me quiero ir sin que lo toquemos, que son los famosos fractional. ¿Por qué se están utilizando hoy los fractional? El fractional viene de hace muchos, muchos años atrás, no es algo nuevo. De hecho, antes el tiempo compartido era un tipo de fractional que no te daba la propiedad del inmueble, sino Propiedad. solamente el uso. Y después, pues te da ahora el fractional, que eres propietario también del inmueble y que me parece que sobre todo para cuestiones turísticas o de segunda casa, pues es un modelo bastante viable y que va a seguir creciendo y va a seguir funcionando bien en México. Pero esto está muy bien para segundas casas y para mercado turístico y para las personas que vienen de otros países que puedan invertir en México y me parece un modelo súper, súper bueno. Para los desarrolladores está haciendo un gran negocio, gran, porque le sacan 5 o 6 veces lo que le pensaban sacar a su inmueble. Está muy bien. El tema es el poder adquisitivo de las personas para adquirir un inmueble. O sea, ¿cómo le van a hacer hoy las personas que necesitan adquirir un inmueble en México? Cada vez, y tú contéstamelo, Fernando, pero para mi punto de vista, la brecha de posibilidad entre poder comprar un inmueble, ya sea de pago de contado o ya sea con crédito hipotecario, cada vez se está haciendo más grande y cada vez está costando más trabajo poder comprar un inmueble. ¿Es correcto esto, Fernando? Claro, Tony, es correcto por lo que ya platicamos, ¿no? Es una ausencia de proyectos suficientes para poder compensar la demanda y la oferta, un decrecimiento importante del poder adquisitivo de las personas, la inflación que estamos viviendo, la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pues ya quedó claro con lo que platicamos. Y el tema del fractional, a mí el fractional me encanta. El fractional me parece una figura extraordinaria de poder ser propietario y, como bien lo dices tú, de un second home. Porque las casas de vacaciones se convierten en un problema para las personas porque las usas muy poco y te cuesta mantenerlas. Y una casa que no mantienes bien y no usas bien, principalmente las de vacaciones, son casas que se deterioran muy rápido. Entonces, el fractional es un modelo que te permite disfrutar al máximo una propiedad sin tener que cargar con toda la responsabilidad de mantenerla y tenerla que usar todos los fines de semana. Porque al final del día, al no tener acceso todos los fines de semana, también te permite irte a otros lugares
a disfrutar de la familia, tus compromisos o por el gusto de conocer otros lugares, sin tener el sentimiento de culpa de no usar esa propiedad que tienes ya, que ya pagaste, ¿no? Entonces, el fractional a mí me parece una extraordinaria herramienta para poder comprar casas de vacaciones. Me parece un mecanismo sumamente inteligente de parte de quienes lo han ido implementando y lo han ido implementando en México muy bien. El primer Grand Fractional que funcionó de maravilla fue el que implementó Fairmont en Acapulco, con las casas de Acapulco, que fue extraordinario, un éxito increíble, y lo han mantenido increíble. Y en realidad es que hay ya fractionals de muchos niveles socioeconómicos. Hay fractionals hoy en día en Valle de Bravo de $1,000,000, ¿no? O No, sea, no, a y ver, tienes acceso a usar la casa, no sé, creo que son 10 fines de semana o 8 fines de semana al año. hay opciones de todas, Fer, pero a ver, lo que te quiero decir y a donde quiero llegar también es, si cada vez va a haber menos acceso al crédito, porque el otro es el crédito puente, que cada vez se está complicando también más. O sea, el crédito puente también, yo he visto, me han comentado algunos amigos que si el banco antes te prestaba 100 millones, ahorita está prestando 70 y te está condicionando más y está viendo temas más complejos con el crédito puente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los desarrolladores se van a volver, pues a ver, yo desarrollo, pago, me complemento con los pagos de las personas y entonces después van a ser ellos los que otorguen los créditos hipotecarios, porque el problema no es el crédito hipotecario, Fer, el problema es cómo le llego a comprobar al banco pues esos 120,000 pesos que necesito comprobar de ingresos. A lo mejor sí los gano porque hago otras chambitas, pulo No, carros eso, los fines eso de se resuelve. semana, lo que no Eso quieras, se, pero no es, le llego, ¿no? cuando tienes diferentes fuentes de ingresos, Tony, y muchos de ellos no bancarizados, lo que hacemos en el equipo de Tu Hipoteca Fácil es muy sencillo. Lo que hacemos es bancarizar al cliente. Lo incubamos, le damos una serie de procesos que tiene que seguir durante el tiempo para que pueda acreditar esos ingresos adicionales que tiene que no están bancarizados. Y eso es lo Correcto. que nos permite de alguna manera hacer viables a clientes que aparentemente no eran viables. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos ahorita un cliente muy bueno, extraordinario cliente, que recibe ingresos de una empresa de autotransportes y recibe ingresos de autotransportes en forma regular. Lo que pasa es que pues, se lo daban mucho en efectivo, y entonces decía, pues a mí no me importa. Entonces, ahora que está buscando un crédito, le dijimos, no, ya no les pidas que te lo den en efectivo, pides que te lo den en una transferencia a tu cuenta y que venga de la cuenta de autotransporte, de la empresa de autotransporte, y eso permite evidenciar lo que sabemos que tienes tú y yo de ingresos. ¿Por qué? Pues porque los tienes, porque te conozco, porque sé quién eres, nada más tienes que bancarizarte, ¿no? Entonces, Sí. el tema mucho es aquellas personas que quieren utilizar crédito hipotecario, ya, digo, nunca ha sido fácil, pero se ha vuelto mucho más complejo. Y si tú no estás bien asesorado, te va a pasar como le pasó a una clienta mía, que estamos ahorita desintoxicándola de las estupideces que le hizo un broker hipotecario, porque la metió simultáneamente a 7 diferentes instituciones, varias veces mal perfilada, le corrieron el buró a ella 7 veces, y entonces cuando hicieron el perfilamiento, salió marcada con un índice de riesgo muy, ¿cómo se llama?, muy alto por las consultas en buró de crédito. Y ella me dice, pero Fer, yo no sabía eso. Le dije, sí, pues claramente no sabías eso porque el idiota que te llevó el proceso no te lo explicó, y él no sabía, ella o ella, no sé si es él o ella, que si tenías demasiadas consultas en buró de crédito era un factor que bajaba tu calificación de riesgo, y luego entonces estamos en el problema en que estás en que no puedes ser sujeto de crédito hasta que no Los se famosos corrija el tiempo. Inquirer en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, es correcto, Tony. Entonces, sí hay soluciones, muchas personas que no son sujetas, aparentemente no son sujetas de crédito, sí lo son, habrá que incubarlos, habrá que estructurarlos, habrá que armarles un plan muy claro para que sean sujetos de crédito, y básicamente eso incluye el bancarizar, ¿no? Entonces yo te diría,
Sí, sí se ha complicado, por supuesto que se ha complicado, pero por lo que ya comentábamos, que tiene que ver la situación del país, aunque algunos Ujú. piensen que están en Disneylandia, ¿no? Pero al final del día el país está muy jodido. O sea, no estamos en una crisis como las que tú y yo vivimos de chavos, no tan chavos, ¿no? Pero estamos en una mediocridad enorme. Y hay gente que le parece fabuloso eso y pues, está bien, qué bueno. Yo no, yo la ¿Cuáles semana serían, a antepasada, ver, cuáles serían las soluciones? Porque ya, pues bueno, de alguna o de otra forma hemos criticado un poco el tema, pero ¿cómo, cuáles serían las soluciones hoy para poder generar, pues por un lado, mayor vivienda asequible, pero no, a ver, y con todo el respeto que me merecen las personas que compran una vivienda de 600,000 pesos, pero creo que son de 40 metros cuadrados o no sé cuántos metros cuadrados están sí, siendo. muy chiquitas, muy, muy O sea, chiquitas. son muy pequeñas, pero ¿qué pasa con la persona que requiere una casa? Pues una casita normal con 2 recámaras o 3 recámaras, 2 baños, una cocina, un garage y un pedacito de jardín que hoy no se la puede comprar. ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se la compra? O sea, una persona que quiera comprar una casa de 3 millones de pesos, o sea, del promedio de 4 millones de pesos, una casita, no se la pueden comprar. Se la va a comprar trabajando mucho tiempo, ahorrando lo que puedan, porque al final del día, pues quien no puede comprarse una casa al final del día tiene que rentar y la renta pues, se convierte en una parte del costo y esa parte del costo te impide de alguna manera ahorrar, ¿no? Porque estás viviendo, porque tienes un costo fijo. Entonces, lo ideal, Tony, a ver, aquí me das en mi mero mole porque me encanta esto. Lo ideal es empezar a educar a los chavos, ¿no? Por ejemplo, decirles a los chavos, tienen que ustedes que ahorrar el 30% de su ingreso, siempre. O sea, tienen que vivir con el 70%, no con el 100%. El 30% no existe para ahorrarlo. ¿Para qué? Para un negocio, para una maestría, para una carrera, para comprar tu casa y demás. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un tema de educación financiera muy importante con los chavos. Uno. Dos, desmitificarles a los chavos eso que pueden comprar casas cuando son chavos. Eso no es cierto. La edad promedio de compra de casas en Estados Unidos, Canadá y Europa es arriba de 37 años. En México es igual. Sí, sí se ha incrementado, porque antes era 34, 33, sí, sí se ha incrementado, porque también en Estados Unidos y en Europa los precios de la vivienda se han incrementado por razones similares en algunos casos y por otras razones en otros casos. Pero al final del día, el first time home buyer o el comprador de primera vuelta lo compra solamente en general en Estados Unidos, Canadá y Europa a los 37 años y no es la excepción en México. Se vendió la idea de que los chavos podían comprar casa y departamentos y no es cierto. Y es como el chiste que yo digo yo, o sea, tú que también eres muy religioso, tú sabes que Jesucristo era mexicano, ¿Por qué? ¿no sabías? Fíjate, vivió en casa de sus papás hasta los 33 años. Juraba que su mamá era virgen y su mamá estaba convencida que era Dios, mexicano, chavo mexicano, ¿no? Ujú. Entonces, al final del día, Tony, tenemos que entender que los chavos deben de vivir en casa de sus papás el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque eso les permite tener una vida un poco más cómoda, pero les permite ahorrar, les permite no gastar en cosas que no deben estar gastando. Y tercero, educar a la gente para que se den cuenta cuando están viendo la cara de turista los gobiernos, sean del color que sean, como bien dices tú, sean del color que sean. Entonces, en la medida que tú tienes gente educada, tienes personas educadas financieramente, van a poder tomar las decisiones adecuadas. Ahora, solución de varita mágica, pues, no, Tony, y menos ahorita porque tienes la reforma judicial, que fue un grandísimo error, gravísimo error, gravísimo error. Tienes todo este tema del endeudamiento, tienes el tema de no crecimiento, tienes el tema de no inversión, todas estas cosas que no se solucionan fácilmente. ¿Por qué? Porque se solucionaría si la presidenta decide tomar la decisión correcta y la decisión correcta es decir, rompo con el pasado y asumo las consecuencias y quien haya actuado de forma inadecuada, pues tendrá que enfrentar las consecuencias que correspondan y no lo va a hacer. Por lo menos no se ve ni remotamente que lo vaya a hacer. No, Ojalá me equivocara, porque sería estupendo, pero la realidad de las cosas es que no lo va a hacer. Entonces, nos pre- vamos a seguir 4 años y medio más inmersos en la mediocridad, nos va a seguir afectando nuestro poder adquisitivo,
vamos a ver perder oportunidades de inversión importantes, la gente no va a ganar más dinero, la gente no le va a ir mejor, y esa es la realidad de las cosas, aunque nos duela verlo, esa es la realidad. Y habrá quien sí se beneficien de estar cerca del gobierno, como los Amílcar Carolán, los hijos del López Obrador, todos los amiguitos estos que han hecho todas sus cochinadas, y todos los políticos de ínfima calidad que se han enriquecido de una manera grotesca en perjuicio de las personas comunes y corrientes. Entonces, no hay solución en el corto plazo, Tony. Tenemos que aguantar vara, Tony. Qué triste lo que me estás diciendo, mi querido Fer. O sea, qué triste escuchar que en la opinión de un experto en crédito hipotecario, en un experto inmobiliario que lleva más de media vida trabajando este tema, pues llegue un momento en donde nos digas, pues ahorita no hay soluciones, la única solución es aguantarse, agua y ajo, ¿no? Agua y ajo, y lo que hay, los inversionistas que hay, que tienen una adversión al riesgo mucho más grande, pues aplaudirles, y por favor, no los No se los ordenen de la acaben. manera, sí, no se los acaben de la manera que lo están acabando, porque son verdaderos sobrevivientes, o sea, son Claro. verdaderos, auténticos sobrevivientes, y si siguen acabando a los huevos de gallinas de oro, pero los huevos de oro, perdón, la gallina No, a de los la huevos de gallina oro, de los huevos de oro. sí, Es a que la estás gallina de los huevos de pensando en oro, unos huevos de oro. Luego te explico dónde los puedes obtener. en la gallina de los huevos de oro, efectivamente, mi querido Tony, es que ahorita pasó una persona aquí enfrente de mí, me distraje, perdón, la gallina de los huevos de oro, si siguen matando a las gallinas de los huevos de oro, pues no, cada vez va a haber menos inversión y menos fuentes para poder resolver las cosas, y eso es lo que no entienden. Eso es lo que pasa cuando llega al gobierno gente que nunca ha producido nada, que no han hecho un trabajo empresarial, que no se rodean de empresarios que les dicen, oye, aguas aquí, si haces esto va a pasar esto, si haces lo otro va a pasar por acá, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no mejor concertamos? ¿Por qué no mejor dialogamos y hacemos algo más mixto? ¿Por qué no le metes este elemento? Digo, es básico, Tony, pero bueno, tristemente Claro. sí, no soy entusiasta en este momento. Por supuesto que nunca he sido optimista, porque los optimistas me caen fatal. Y soy entusiasta porque hago que las cosas pasen, pero ahorita pues la verdad es que no hay mucho que pase, Tony. No se ve para dónde. Oye, nos pregunta aquí mi querida Arlet Flores, ¿cuál es el problema de checar varias veces el buró de crédito de alguien? No me parece relevante. Te A ver. platico, Arlet, es muy sencillo. Cuando tú estás haciendo un análisis de riesgo de una persona y estás viendo el buró de crédito, que es la radiografía, literalmente, cómo se comporta la persona frente al crédito, en términos de pago, si pagas puntualmente, que eso es obvio, cuántas son las líneas de crédito que tienes autorizadas, cuánto es lo máximo que tienes autorizado, cuánto es lo que tienes ejercido, cómo está su comportamiento de pago, como ya lo comentamos. Además, hay un elemento adicional que tiene que ver, como se llaman los inquiries o las consultas, porque las consultas lo que le hacen ver al banco es qué tanto estás buscando crédito y qué tanto crédito te han o no otorgado. Si tú tienes muchas consultas de buró de crédito recientes y no tienes los créditos correspondientes otorgados, quiere decir que las instituciones de crédito a las que tú solicitaste crédito y que hicieron la consulta al buró de crédito vieron algo que no les gustó de ti. Y al ver algo que no te gustó de ti, no te dieron el crédito hipotecario. Y eso se ve reflejado en el buró de crédito. Entonces, cuando hay muchas consultas y no hay créditos otorgados, quiere decir que hay algo que no hace sentido y por eso el índice de riesgo se incrementa con personas que hacen consultas, muchas consultas, que no les otorgan las líneas de crédito por las cuales solicitaban la consulta. Gracias, mi querido Fer. Nos saluda mi querido Alejandro Polanco. ¿Dónde andas, amigo? Qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo y dice, totalmente de acuerdo con Fernando, hoy en día es muy complejo el mercado de las hipotecas. Saludos, Tony. Sí, pues es que está cañón. Está, bueno, a ver, yo creo que siempre hay que buscar el cómo sí. Esta es una realidad, es una radiografía. Ha sido un foro que a lo mejor no es el foro más alentador
que podemos tener. Sin embargo, a ver, el mundo es de los audaces y siempre crisis significa oportunidad y seguramente va a haber quien encuentre las oportunidades en este momento. Nuestra obligación y la obligación de Tiburones Inmobiliarios siempre es decirle las cosas como son y así se las hemos estado diciendo. Yo creo que derivado de esto, métanselo a ChatGPT, a Claude, a Gemini, hagan un análisis, hagan focus group con la gente y vean cuáles son las oportunidades que va a generar ahorita el mercado y aprovechen esas oportunidades porque no todo está mal, la gente va a seguir naciendo, va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, va a necesitar vivienda, van a estar más casas y hay que buscar la forma de generar esos créditos que hoy desafortunadamente ni vía gobierno ni vía bancos los puedes tener, pero si no es que tengas un gran poder adquisitivo, pero seguramente saldrán otras opciones que te puedan ayudar a generar esos negocios. Mi querido Fer. No, a ver, hay que subirnos a la bicicleta, Tony. Sí. Hay que subirnos a la bicicleta, pedalear durísimo, buscar un objetivo muy arriba, muy alto, difícil de lograr para alcanzarlo. Y lo acabas logrando, Tony, porque aunque estemos metidos en una mediocridad espantosa, una crisis de mediocridad muy profunda, el país sigue caminando, el país sigue exportando, el país sigue consumiendo, el país sigue generando oportunidades. Habemos quienes le chingamos mucho más duro que otros, ¿no? Habemos quienes le invertimos en infraestructura, habemos quienes le estamos buscando oportunidades, habemos quienes tenemos magníficas relaciones con los bancos, habemos quienes sabemos perfilar a los clientes, habemos quienes hacemos un esfuerzo extra para resolver el tema del asesor inmobiliario que tiene atorado un crédito con el cliente. O sea, hay formas de resolver las cosas siempre legalmente, ojo, siempre legalmente. Entonces, como digo yo, en Tu Hipoteca Fácil hacemos imposibles siempre. Milagros, nunca. Y cosas ilegales, por ningún motivo. Mi querido Fer, ¿algo más que quieras agregar esta mañana, querido amigo? Siempre la paso de maravilla contigo. Te digo que platicar contigo no es trabajar. De por sí disfruto mucho lo que hago, pero aparte cuando platico contigo lo disfruto más, querido amigo. ¿Algo más que quieras agregar esta mañana? No, darte las gracias, Tony. De verdad, sigamos adelante. Tenemos un país formidable. Tenemos el mejor país del mundo. Lo hemos dejado en manos de políticos de quinta categoría. Pongámonos las pilas los ciudadanos, hagamos que las cosas pasen, exijamos resultados, abramos los ojos, no hay peor ciego que el que pudiendo ver no decide no ver, abramos los ojos, entendamos lo que está sucediendo, gracias a todas aquellas personas que se conectaron, y a todos los que se conectaron fuera de México, que pues les tocó una visión medio compleja del país, pero gracias a quienes te dedican el tiempo para escuchar opiniones y tomar decisiones con esta información. Toda esta información está disponible, la podemos compartir con mucho gusto en mis redes sociales. Podemos platicar. Me está escribiendo aquí Luis Gómez del Campo, que está viéndonos. Me está mandando un mensaje, Luis Gómez del Campo. Saludos, mi querido Luis. Sigamos adelante, sigamos en las cosas que hacemos hacerlas, hagamos con toda la calidad del mundo. No caigamos. La semana antepasada, tuve una reunión con una parte de mi equipo muy importante. Le dije, a mí no me importa si el país se está cayendo en la profunda mediocridad, no me importa si la gente hace la ley del menor esfuerzo, no me importa si no revisan las cosas como tienen que revisar en este negocio, en esta oficina, en esta familia, en este equipo. No somos así. Y por más de que el país esté haciendo cosas que no se deben de hacer, aquí vamos a seguir manteniendo la calidad del servicio que tiene que mantener con la calidad profesional que siempre nos han distinguido. Y es lo que tenemos que hacer. Quienes se metieron al foro y se han metido a tus foros recurrentemente, Tony, es lo que buscan. Buscan hacer las cosas con un altísimo nivel de calidad y eso hay que seguir haciendo en todas las cosas que hacemos en la vida. Y sí hay tiempos muy feos y sí hay momentos tristes, como tú lo decías, llorando en ese escritorio, parando, dando vueltas a ver qué diablos vas a hacer. Súbanse a la bicicleta y a pedalearle. ¿Sabes qué, Fer? Se me ocurre que precisamente hablando de este tipo de inversiones como son los fractional y cómo están las cosas, pues los fractionals es una primera alcancía que te permite tener ya un bien inmueble. O sea, a lo mejor le estás entrando a algo que cuesta 300,000 pesos. Bueno, pues si vas a dar de 10, de 15, pues ahí vas a ir pagando y ya cuando llegues a eso, pues ya tienes 300 y ya puedes comprar otra cosa. Y luego ya juntas
y ya llegaste a tus 800 que estábamos viendo, porque si no, ¿cómo llegas? ¿No? Entonces, creo que es una forma, son unos caminos que te van dando, como en el jardín, las piedritas para que no pises el pasto, ¿no? O sea, estás en una, terminas y luego pasas a la otra y luego pasas a la otra y ya llegas a la meta y ya pues, te puedes comprar tu casa y ir con nuestros amigos de Tu Hipoteca Fácil para que te den tu crédito hipotecario y todos seamos felices en este maravilloso país que se llama México. Maravilloso, formidable y delante el mejor país del mundo, Tony. Mi querido Fer, te mando un fuerte abrazo, amigo. Espero verte pronto. Ya nos la debemos. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Y pues nos vemos pronto nuevamente aquí, allá o donde sea. Que así sea, amigo. Gracias, mi querido Fer. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, pues esta es la realidad del sector el día de hoy. La verdad.